Hola compañeros, bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro curso de programación en VBA Excel y gestión de base de datos. Antes de comenzar, quería comentar que he recibido varios correos de compañeros que me solicitan información sobre varios aspectos de la programación en VBA para aplicarlo a sus propios proyectos. Decir que muchas de las cuestiones que me han planteado se resolverán a lo largo del presente curso. El resto, que son planteamientos más específicos, he decidido añadirlos al final del curso como apéndices complementarios, que nos servirán como prácticas para coger más soltura a la hora de programar. Entre los temas que añadiré se encuentran, por ejemplo, pues cómo crear una base de datos de usuarios con códigos personales, es decir, con passwords, para que se permita o no el acceso del usuario a una aplicación. También está, pues, por ejemplo, cómo modificar nuestro programa para crear un código de clasificación Dewey de los libros de nuestra base de datos, entre otras temáticas. Es decir, que lamento no poder contestar antes a vuestras propuestas, pero es que el presente curso pues me ocupa prácticamente todo el tiempo libre del que dispongo. Y aunque me gustaría, pues me es imposible dedicarle mucho más tiempo. Así pues, os pido disculpas y lo dicho, una vez acabado este curso, pues miraré de atender todas las propuestas recibidas en la medida de lo posible. Dicho esto, pues vamos a comenzar con el vídeo de hoy. En nuestro último vídeo vimos lo que eran los programas que denominamos como subrutinas y funciones. Hicimos especial hincapié en cómo se generan, cómo se crean estos subprogramas y sobre todo en cómo se accede a ellos a través del programa principal, a través de lo que denominamos llamadas subrutinas y funciones. Vimos cómo se detenía la ejecución del programa principal y cómo se ejecutaban las instrucciones que contenían estos subprogramas. Una vez que habían sido ejecutadas, se devolvía el flujo del programa a la secuencia normal del programa principal. En esta ocasión vamos a vamos a centrar más el foco en lo que es el paso de argumentos a estos subprogramas, tanto a las subrutinas como a las funciones. Para ello he creado este pequeño programa con este formulario en el cual tenemos dos campos de texto, uno en el que introduciremos un número y otro que nos dará un resultado. Tenemos el botón de comando multiplicar por 2, que lo que va a hacer es recoger el número que tenemos aquí, lo multiplicará por 2 y nos dará un resultado. Por ejemplo, si yo ahora pongo aquí 3, multiplicamos por 2 y nos da 6. Si pongo el 5, multiplicamos por 2 y nos da 10. Es un programa muy sencillo, pero nos va a servir para ver cómo se pasan los argumentos hacia estos subprogramas. Vamos a detenerlo aquí y vamos a ver, pues aquí tenemos el formulario, vemos que tenemos este campo de texto que hemos llamado txt número, este otro donde tendremos el resultado que hemos llamado txt resultado, y aquí tenemos el botón de comando txt sub x2, que lo que hace es que cuando lo pulsamos se genera el evento click, y en este evento click lo tenemos aquí, sub x2 click, lo que tenemos son 4 instrucciones que se ejecutan. Este es el procedimiento que se va a ejecutar cada vez que nosotros pulsemos sobre el botón de comando y se genere el evento click. Pues bien, lo que vamos a hacer a continuación es ejecutar paso a paso el procedimiento asociado al evento sub x2 click, que son estas 4 instrucciones, como hemos dicho. Para eso nos colocaremos aquí dentro del procedimiento asociado y pulsaremos la tecla de función F8 tal como hicimos en el vídeo anterior. Pulsamos F8, nos va a pedir un número, le vamos a poner el 4, pulsamos sobre el botón de comando submultiplicar por 2 y como veis se nos pone en el evento que hemos generado, el evento click del botón sub x2. Seguidamente pulsamos la tecla de función F8 y vemos que venimos a esta instrucción. Aquí, si veis, si nos ponemos aquí encima, veis que en mi txt número nos da el valor 4, que es el número que nosotros hemos puesto. Lo que va a hacer a continuación es ejecutar esta instrucción y va a pasar este valor 4 a la variable número, que ahora vale 0, porque la hemos creado y no le hemos hecho ninguna asignación.
por lo tanto todavía vale 0. No se ha ejecutado esta instrucción, vamos a ejecutarla ahora. Para eso pulsamos la tecla de función F8 otra vez. Venimos aquí y si veis el 4 que hemos puesto en txt número ahora se ha pasado a la variable. La variable número ahora tiene en su interior el valor 4, porque se lo hemos asociado o se lo hemos asignado a través del campo de texto txt número. La siguiente instrucción que se va a ejecutar es esta, que es una instrucción de llamada a una subrutina. A la subrutina multiplica por 2, que es esta que tenemos aquí. ¿Veis? Subrutina multiplica por 2. Y le vamos a pasar como argumento la variable número, que en su interior alberga el valor 4. Vamos a ejecutar con F8 y como veis ha saltado a la subrutina, no ha venido a la siguiente instrucción del programa principal, sino que ha saltado a la subrutina. Y tenemos aquí en número el valor que le hemos pasado de la variable cuyo valor interior es 4, la variable número. Vamos a pulsar función F8 y lo que vamos a hacer ahora es ejecutar esta instrucción de la subrutina. Vamos a coger el valor o la variable 4, la vamos a multiplicar por 2 y el resultado que nos da, que será 8, se va a guardar en este lado de aquí, es decir, en la misma variable número. Ejecutamos esta instrucción con F8 y vemos que el 4 por 2, número, ahora vale 8. Y veis que el número aquí vale 8. Si vamos aquí al programa principal, veréis que también nos marca 8. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una llamada y este subprograma ha recibido la variable número como argumento. Vamos a parar la ejecución del programa y en este punto vamos a explicar que hay dos formas de recibir un argumento dentro de una función o una subrutina. Una de ellas es la que hemos utilizado hasta ahora, que es recibir el argumento por referencia. ¿Qué quiere decir recibir el argumento por referencia? Quiere decir que nosotros estamos recibiendo realmente la variable como argumento, de tal forma que cualquier modificación que sufra la variable dentro de la subrutina le va a afectar en el programa principal. Como recordáis, aquí cogíamos la variable que era el argumento, cuyo valor era 4, lo multiplicábamos por 2 y guardábamos el valor en el argumento, que es la variable. Entonces, el argumento o variable tomaba el valor 8. Y ese valor 8 también afectaba a la variable en el programa principal. Por eso, cuando pedíamos que asignara a txt resultado el valor de la variable número, txt resultado nos presentaba el valor 8, porque nosotros estamos pasando como argumento la variable. Eso es pasar un argumento por referencia. Se puede indicar delante pues, poniendo la palabra reservada byref, todo junto, byref. Poner byref o no poner nada es lo mismo, porque byref, por referencia, es el modo predeterminado de pasar un argumento a una subrutina o función. La otra manera es pasar el argumento por valor. Ahí sí que tendríamos que indicar la palabra reservada byval. ¿Qué significa pasar un argumento por valor? Pues significa que nosotros no vamos a pasar la variable como argumento, sino que vamos a pasar el valor de la variable, que es una constante, y en este caso era 4. De tal manera que ese 4 va a ser lo que realmente vamos a pasar como argumento. Y toda modificación que hagamos aquí de ese argumento no va a afectar para nada a la variable en el programa principal, de tal manera que aunque aquí se modifique y valga 8, en el programa principal va a seguir valiendo 4, que era lo que teníamos en un principio. Es decir, nada de lo que aquí hagamos va a afectar a la variable en el programa principal. Vamos a verlo ejecutando el programa paso a paso. Nos ponemos aquí mismo, pulsamos la tecla de función F8, le damos el valor 4 para utilizar el mismo, pulsamos aquí, volvemos a pulsar F8 y nos vamos a ir hasta el final de la instrucción. Como veis, aquí hemos pasado el número como argumento por valor. Hemos pasado entonces el valor 4. Aquí número va a valer 8, porque 4 por 2 nos da 8 y como lo hemos guardado en el número va a valer 8. Pero si nos fijamos en el programa principal, número sigue valiendo 4. No vale 8 como pasaba antes.
¿Por qué? Porque nada de lo que hemos hecho aquí le ha afectado, porque realmente lo que hemos pasado no es la variable, es el valor de la variable. Por lo tanto, la variable no se ha visto afectada por la subrutina. Aquí sigue valiendo 4, por lo tanto, cuando nosotros sigamos ejecutando el programa y vayamos a ver el formulario, veremos que aquí nos presenta 4. ¿Por qué? Porque la variable en el programa principal no se ha visto afectada. Si nosotros ahora detenemos el programa, vamos a detener el programa y lo ejecutamos, veremos que poniendo cualquier resultado nos va a dar el mismo número. ¿Por qué? Porque la variable que nosotros utilizamos en el programa principal, como hemos dicho, no se ve afectada por la subrutina, porque le estamos pasando realmente el valor. ¿Veis? Lo podemos hacer con cualquier resultado que pongamos, con cualquier número que pongamos en la casilla principal. No va a afectar. Para que este programa funcione correctamente, entonces tenemos que pasar el argumento por referencia, para que la variable se vea afectada y tengamos el resultado que esperamos. Si ahora ejecutamos, vemos que funcionará perfectamente. ¿Ves? 3 por 2, 6. O 5 por 2, 10. Bien. Otro punto que tenemos que tener en cuenta, y que voy a especificar, es que aquí nosotros estamos utilizando un argumento y hemos utilizado el mismo nombre que el de la variable. Realmente no es necesario. Aquí podemos poner el nombre que queramos. Podemos poner, por ejemplo, num y funcionará igualmente. Siempre que aquí dentro también pongamos num. Ponemos num, porque realmente lo que hacemos aquí es utilizar este nombre que hará la función del que le pasemos como argumento. No tiene por qué ser el mismo. Es más, esta subrutina puede ser llamada por otras partes del programa que utilicen una variable diferente a número, por ejemplo, cantidad. Por lo tanto, no tiene por qué ser la misma. Podemos poner el nombre que queramos. Siempre, como digo, que las instrucciones que componen el bloque del procedimiento de esa subrutina se utilice el mismo nombre que hemos utilizado aquí en argumento. Veréis que va a funcionar igual. Si ponemos aquí, le ponemos 4, nos dará el 8. ¿Veis? 7, 14. Bien, es un dato que también teníamos que tener en cuenta. A continuación, lo que vamos a hacer es crear este mismo pequeño programa que hemos hecho, pero en vez de utilizar una subrutina, vamos a emplear lo que es una función para que nos haga el mismo efecto. Lo que haremos será utilizar el valor devuelto por la función para colocarlo dentro de txt resultado. De esta manera vamos a ver cómo se utiliza la devolución del valor por parte de una función. Ya estamos de nuevo con nuestro programa. Veréis que hemos hecho una modificación y en el texto del botón de comando hemos cambiado el nombre por fun multiplicar por 2, haciendo referencia a que vamos a hacer uso de una función cuando se genere el evento clic de este botón de comando. Vamos a probarlo, vamos a poner aquí por ejemplo el valor 9, fun multiplicar por 2, pulsamos, se genera el evento clic y nos da el valor 18. Como vemos funciona correctamente. Vamos a ver el código que hemos utilizado, pulsamos 2 veces sobre el objeto botón de comando para ir al evento clic, aquí lo tenemos, y vemos que ahora tenemos en vez de 4, 3 instrucciones dentro de esta subrutina o dentro de este procedimiento que se genera o que se ejecuta cuando generamos el evento clic sobre el botón de comando. Declaramos una variable de tipo entero a la que llamamos número. A esta variable le asignamos el valor que hemos puesto en el campo txt número y luego lo que hacemos es llamar a una función. Ya no llamamos a una subrutina, llamamos a una función. Lo tenemos aquí el nombre de la función multiplica por 2, le pasamos como argumento la variable número y el valor que nos devuelva se guardará directamente en txt resultado, en el objeto txt resultado. Vamos al cuerpo de la función, aquí lo tenemos. Vemos que hemos declarado una función que hemos llamado función multiplica por 2, se le pasa un argumento de tipo entero y devuelve un dato de tipo entero. La instrucción que tenemos en el interior es que coge el argumento, lo multiplica por 2
y el valor que se genera en este lado del signo igual se pasa a la función multiplica por 2, que actúa como si fuese una variable. Se pasa a este lado. Este valor que cogemos aquí es el que se devuelve, es el que devuelve la función. Por lo tanto, cuando llamamos a la función, el valor que se devuelva aquí se colocará como si fuera una constante que se asignará a este lado del igual. Es decir, si hemos utilizado el 4, sería 4 por 2, 8, función multiplica por 2 valdría 8, y todo esto de aquí tendría el valor 8, que se pondría en el campo txt resultado. Esta es la forma correcta de utilizar una función y de recoger el valor que nos devuelve y asignarlo, en este caso, a un campo de texto, pero también se podría haber asignado a una variable directamente. Vamos a ejecutar esta aplicación paso por paso. Nos colocamos aquí, pulsamos las teclas de función F8, ponemos el número 4 como ejemplo, generamos el evento clic en el botón de comando, veis que se nos coloca aquí, función F8, admite que este número vale 4, la variable todavía vale 0. Cuando ejecutamos ahora esta instrucción de aquí con función F8, vemos que el 4 que tenemos aquí se ha pasado a la variable, y ahora aquí hacemos la llamada a la función y le pasamos como argumento la variable número, que tiene el valor 4. Vamos a darle función F8 y veis que saltamos a la función porque se ha llamado a la función. Le pasamos num con el valor 4 como argumento y nos va a devolver un entero. Pulsamos función F8. Aquí tenemos num que vale 4, por 2 van a ser 8. Ahora aquí todavía función multiplica por 2 vale 0. Vamos a ejecutar esta instrucción con la tecla función F8 y vemos que 4 por 2 ha asignado a este lado el valor 8. Función multiplica por 2 ahora vale 8. Cuando salgamos de la función, damos función F8, veremos que este lado de aquí, que hemos pasado un argumento 4, veremos que en txt resultado se le asigna el valor 8, porque todo esto de aquí, que es la llamada a la función, va a adoptar el valor que devuelve la función, que es 8, como veis aquí. Y al valer 8, todo esto de aquí es como si fuera una constante cuyo valor es 8. Hemos dicho que en txt resultado queremos que nos ponga el valor 8, que es el valor de la función. Bien, esta es la manera correcta de utilizar el valor devuelto por una función. A continuación vamos a seguir con nuestro programa y vamos a poner en práctica todo esto que hemos aprendido. Vamos a proseguir entonces con nuestra aplicación. Lo que vamos a hacer a continuación es crear una nueva función que nos va a devolver la cantidad de registros que tenemos creadas en cada una de las hojas de cálculos de nuestra base de datos. Si recordamos nuestra base de datos, teníamos 3 hojas de cálculos. La primera la habíamos llamado dbelif y en ella guardábamos los registros de las novelas que habíamos grabado en nuestra base de datos. En este caso he puesto 7 novelas como ejemplo. En dbgen, que es la siguiente hoja de cálculo, teníamos los géneros en los cuales podíamos clasificar nuestras novelas. Y en db4 teníamos los formatos en los cuales podríamos tener nuestros libros. En este caso he puesto 3 ejemplos, libro físico y digital. Veréis que aquí el primer registro no contiene nada, igual que en dbgen no contiene nada. Esto es así porque tenemos que dar la opción de que el usuario no quiera catalogar en género o en formato el libro. Y aparte, a la hora de crear un libro nuevo, este campo aparecería en blanco para que lo pudiéramos rellenar. Bueno, esto lo veremos más adelante. En este caso, en dbelif tenemos 7 registros, en dbgen tenemos 4 y en db4 tenemos 3. Ese es el dato que nos va a tener que devolver esa función. Vamos a ver en esta presentación cómo vamos a crear esa función. Primero iniciaremos la función y lo que vamos a hacer enseguida es declarar una variable de tipo entero a la que vamos a llamar fila.
y seguidamente a esa variable le vamos a asignar el valor 2. ¿Por qué hacemos esto? Si nos fijamos en nuestra base de datos, vemos que los datos que nosotros grabamos en cada una de las hojas comienzan a partir de la segunda fila. Como realmente lo que nosotros vamos a comprobar son las filas, por eso le hemos asignado a esa variable fila el valor 2, para que comience por la segunda fila. Veis que la primera fila está reservada para el encabezamiento de cada una de las hojas de cálculos. Y los datos comienzan todos por la segunda fila. Lo que haremos a continuación será pedirle al programa o comprobar si el identificador de la fila que nosotros tenemos asignada en ese momento a la variable, que en este caso al comenzar sería la fila 2, pues si el identificador de la fila 2 contiene algún dato. Es decir, lo primero que haremos será preguntarle si el identificador de la fila 2, que es esta casilla de aquí, contiene algún dato, y veremos que sí contiene datos. Entonces, esta condición va a ser verdadera. Al ser verdadera, lo que haremos será sumarle a la variable fila la cantidad 1, de tal manera que fila va a valer 3, porque como fila aquí vale 2, 2 más 1, 3, y este valor 3 se asigna a la variable fila. Entonces, la variable fila va a valer 3. Volveremos de nuevo a preguntarle si el identificador de la fila, en este caso 3, contiene datos. Entonces iremos a nuestra base de datos, la fila 3 la tenemos aquí, su identificador es este, y le preguntamos si contiene datos. Y sí que contiene datos. Entonces lo que haremos a continuación será sumarle otra vez a la variable fila 1, de tal manera que fila ahora va a valer 4. Y vamos a volver otra vez aquí a preguntarle si el identificador de la fila, en este caso 4, contiene datos. Y vamos a seguir haciendo este proceso, que es lo que se denomina como un bucle, hasta que el identificador de fila no contenga datos. Y esto va a ocurrir cuando lleguemos a la fila 9. Cuando lleguemos a la fila 9 no va a haber datos. Así pues, entonces se producirá una condición falsa, porque la fila 9 no va a contener datos. Al ser falsa, lo que haremos será que a la variable total registros o a la función nos va a devolver la cantidad fila menos 2. Si os fijáis en nuestra base de datos, la fila es la 9 y nosotros tenemos 7 registros. 9 menos 2 son 7. ¿Por qué esto es así? Porque nosotros estamos comprobando esta fila de aquí. Y esta fila no contiene datos, por lo tanto tenemos que restarla a la variable fila. Y aparte, la primera fila contiene el encabezado. Así pues, a la variable fila tenemos que restarle este encabezado más esta fila que no contiene datos. Hay que restarle 2 y nos devolverá el 7, que es la cantidad de registro que tenemos aquí. Por eso hay que restarle 2. Seguidamente, cuando ya tenemos el valor que queremos, saldremos de la función. Vamos a ver cómo vamos a generar este código en nuestra aplicación. Así pues, vamos a crear una función, pondremos aquí función, le vamos a dar el nombre contar registros, vamos a escribirlo bien, vamos a pasarle un argumento. ¿Y qué argumento le vamos a pasar? Pues le vamos a pasar el argumento de la base de datos en la cual queremos que nos cuente los registros. Es decir, le vamos a pasar este nombre, o dbLib, o dbGen, o dbFor. Este nombre es una cadena de texto, por lo tanto es un dato de tipo string. Lo que vamos a hacer es ponerle aquí que vamos a pasarle un dato de tipo string, al cual vamos a llamar base as string. Es decir, le vamos a pasar un argumento que le hemos puesto de nombre base, que será de tipo string. ¿Y qué nos va a devolver? Pues nos va a devolver un entero, porque nos va a devolver la cantidad de registros. O sea, aquí pondríamos as integer. Cuando le demos intro nos da el en función. Así pues, ya tenemos el encabezado de la función. Veis que se nos ha puesto una línea para separar una función de otra. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues lo que hemos dicho. Declarar una variable a la cual vamos a llamar fila as integer.
Y seguidamente a fila le vamos a asignar el valor 2, tal como hemos visto en la presentación. A continuación vamos a utilizar la instrucción condicional de bucle do while. Do while significa que hagas, significa que hagas mientras se produzca una determinada condición, que hagas algo mientras se produzca una determinada condición. Esta condición es la que vamos a poner a continuación. Y la condición va a ser que en sheets, que hace referencia a una hoja de cálculo de nuestra base de datos, cualquiera de las hojas de cálculo que tenemos, de believe, de begin o de before, por lo tanto hemos de pasarle como argumento la hoja de cálculo y el argumento va a ser base, porque es el argumento de la función que le vamos a pasar a través de la llamada que hagamos. Luego pondremos punto y haremos referencia a una celda. Cells significa celda. Es decir, cualquier celda de la hoja de cálculo a la que estamos llamando. En este caso, hay que indicar la fila y la columna de la celda a la que hacemos referencia. La fila va a ser la variable que tenemos aquí, fila. Y la columna va a ser 1, porque vamos a comprobar siempre la primera columna. Vamos a comprobar la primera celda de cada registro. Por lo tanto, la columna, como veis, va a ser siempre 1. En cambio, la fila va a ir variando, subiendo de 1 en 1. Entonces, la primera celda que se va a comprobar es esta, la celda fila 2, columna 1. Por eso aquí pondremos fila, que al principio va a valer 2, columna 1. ¿Y qué se va a comprobar? Pues se va a comprobar que esta celda sea diferente de espacio en blanco. Es decir, sea diferente de nada. O sea, que sea igual a que haya algo escrito. Lo que vamos a comprobar es que en estas celdas que tenemos aquí haya algo escrito, que es lo que nos interesa. Por eso ponemos que sea diferente a espacio en blanco. Damos intro y se resume así. Mientras esta condición sea verdadera, es decir, que en la hoja de cálculo que le pasemos como argumento en la celda fila tal, columna 1, sea diferente de blanco, mientras esta condición sea verdadera, haz las instrucciones que te voy a poner a continuación. Y te pararás cuando encuentres la instrucción loop. O sea, va a ejecutar las instrucciones que tengamos aquí en este bloque, hasta que llegue a loop. Loop lo que va a hacer es devolver el flujo del programa a la instrucción do while, de manera que se va a volver a comprobar si esta condición es verdadera. Si sigue siendo verdadera, se volverán a ejecutar las instrucciones, hasta llegar a loop, que devolverá otra vez el flujo del programa a do while. Y estas instrucciones se van a seguir ejecutando continuamente en bucle, mientras esta condición sea verdadera. ¿Cuándo va a dejar de ser verdadera esta condición? En nuestro caso, cuando lleguemos a la fila 9, porque cuando lleguemos a la fila 9 esto estará en blanco. No va a ser diferente a blanco, que es lo que le decimos aquí. Va a ser igual a blanco. Entonces esta instrucción no se va a ejecutar. ¿Y qué se va a hacer? Se va a saltar a la siguiente instrucción después del loop. Bien, ¿qué instrucciones vamos a tener aquí dentro? Pues aquí dentro tendremos la instrucción fila igual a fila más 1, tal como vimos en el diagrama de flujo que hicimos antes. ¿Por qué? Porque se le va a sumar 1 a fila, de tal manera que cuando lleguemos al loop, cuando se vuelva a comprobar esta condición, lo que se va a comprobar es la fila 3, porque en fila va a valer 3, ya que como valía 2, 2 más 1, 3, y el 3 se pasa a fila. Por lo tanto, cuando el loop devuelva el flujo de programa aquí, se comprobará la celda 3, 1, es decir, esta de aquí, la 3, 1, esta de aquí. Cuando comprobemos que la condición es verdadera, porque hay algo escrito, aquí tenemos algo escrito, entonces se le va a sumar a fila 1 más, y fila va a valer 4. El loop devolverá el flujo del programa a do while y se comprobará esta de aquí. Y dejará de ser verdadera cuando fila valga 9. Por lo tanto, cuando fila valga 9, se saltará a la siguiente instrucción después del loop. ¿Y qué instrucción va a ser? Pues va a ser la devolución del valor de la función. Por lo tanto, pondremos el nombre de la función, contar, registros, es igual, ¿y qué nos va a devolver? Pues nos va a devolver un dato de tipo entero.
Y ese dato va a ser fila menos 2, tal como vimos en el diagrama de flujo. ¿Por qué fila menos 2? Acordaros que es porque fila va a valer 9 y hay que descontar esta fila que no tiene datos y la cabecera. Por lo tanto nos dará 9 menos 2, 7, que es la cantidad de registros que tenemos. Bien, vamos a hacer la llamada a esta función desde la función principal, esta de aquí. Y la llamaremos pues poniendo el nombre, contar registros y entre paréntesis pues el argumento que le vamos a pasar, que va a ser la hoja de cálculo db live, entre comillas, porque es una cadena de texto. Contar, aquí hemos puesto un espacio de más. Hay que ponerlo correctamente. También hay que poner correctamente db_live en mayúsculas. Si aquí lo tenemos en mayúsculas, la cadena de texto ha de coincidir en mayúsculas y minúsculas. En este caso db_live está en mayúsculas, aquí ha de ir en mayúsculas. Y esto lo que va a hacer es llamar a esta función pasándole como argumento db_live como hoja de cálculo, de tal manera que cuando lleguemos aquí a sheets, aquí en base va a estar sustituido por db_live. Por lo tanto, comprobará la hoja de cálculo db_live y la celda 2.1, que es esta de aquí, en la hoja de cálculo db_live. Vamos a poner aquí delante, para comprobar que esto funciona correctamente, un msgbox, que nos devolverá en la caja de texto el valor que nos devolverá la función contar registros, que en este caso ha de ser 7. Recordad que esto que nos devuelve es un dato de tipo entero, es una constante. Por lo tanto, en el msgbox lo que hacemos es mostrar esto que es como si fuera una variable o una constante fija. Vamos a ver si funciona y nos devuelve esa caja de texto con el valor 7. Para ello vamos al formulario inicial, vamos a ejecutar desde aquí, entramos y veis, nos devuelve un msgbox con el valor 7, que es la cantidad de registros que tenemos en esta base de datos. Bien, vamos a parar el programa y lo que vamos a hacer es cambiar aquí db_live por dbgen. dbgen. Vamos a comprobar si ahora nos devuelve la cantidad de registros que hay en dbgen, que es la otra base de datos. Vamos a ejecutar desde el formulario principal, desde el inicial, perdón. Ejecutamos, entramos y nos da una caja de texto con el valor 4, que son los registros que debe haber en dbgen. Miramos en dbgen y vemos que hay 4 registros. Vemos que la función actúa correctamente. Lo que vamos a hacer entonces es quitar el msgbox y asignarle el valor de lo que nos devuelve la función a una variable que vamos a llamar total reg, por ejemplo, db_live. Igual se le va a asignar el valor, poniendo aquí, está claro, db_live, el valor que nos devuelva esta función de la cantidad de registros que hay en db_live, lo vamos a poner entonces a esta variable total reg db_live, que la vamos a poner como una variable a nivel de proyecto. Por lo tanto, tendremos que añadirla aquí arriba como public total reg db_live as integer. Yo le pongo este nombre, vosotros podéis ponerle el que queráis, pero que sea representativo de lo que realmente va a contener esa variable. Bien, hasta aquí es el vídeo de hoy. En el próximo vídeo vamos a mirar lo que son las instrucciones condicionales de bucle tipo do-while. También vamos a ver lo que es la jerarquía dentro de VBA, la jerarquía de objetos. Aquí veis que hemos puesto primero la hoja de cálculo y después un punto y una celda. Eso es porque la hoja de cálculo está en la jerarquía de VBA por encima de la celda, pero hay muchos más objetos que están dentro de esa jerarquía. Vamos a ver eso. Y también, bueno, comentaros que quizás la llamada a esta función desde esta otra función, esta llamada que hacemos a esta función para obtener el total de registros de la base de datos de db_live, quizás no sea el lugar idóneo
donde poner la llamada a esta función. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros quisiéramos presentar un registro en nuestra base, en nuestro formulario principal, al presentar ese registro, cada vez se haría una llamada a esta función para ver el total de registros, cuando realmente no es necesario. Basta que la hagamos una vez para obtener ese total de registro y no cada vez que presentemos algún registro en nuestro formulario principal. Sería una pérdida de tiempo innecesaria. Entonces os emplazo a que busquéis cuál es el lugar más correcto donde poner esta llamada a esta función. Yo lo daré en el próximo vídeo. Así pues, sin más, compañeros, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.